Nuevo Día de la Patria se abre la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Qué proyecto vamos a ver? ¿Está el proyecto o no lo van a...? ¿De justicia? Ya, invitémoslo a pasar. Estefanía Walker, ¿correcto? ¿Ah? Está más escrito, pero no... Ya. Bueno, Balser. Ex-Walker, no. ¿Ah? No, entiendo que este es un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y suspensión de ejecución de sentencia, que lo ha visto dos comisiones antes. Entiendo que ambas comisiones de manera técnica, ¿ya? Entiendo que es la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Seguridad. ¿Y aquí, María Soledad, a esta comisión viene en su caso este proyecto? Ya. Presidente, sí, este proyecto fue informado ya por la Comisión de Seguridad Pública y a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse solo respecto de las normas de su competencia. Bien. Estefanía, somos todos oídos. Muchas gracias, señor presidente. En este caso... Perdonen, ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a los honorables senadores. Efectivamente, nosotros venimos aquí a exponer cierta problemática que tiene el proyecto más conocido como Ley Sayén. En ese sentido me acompaña Renata Sandrini, que es la jefa de análisis normativo de la unidad jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que nos puede exponer sucintamente ciertos nudos críticos que hemos pesquisado en el proyecto y cómo han pasado a la Comisión de Hacienda. Encabeza este equipo ahora. Ya, disculpa. No se preocupe. Ya. Buenos días, presidente. Ya, gracias. Buenos días, presidente, senadores. Este se trata de un proyecto que tiene un origen en moción de los senadores Navarro y Quintana. En agosto del 2022 el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva y en su indicación sustitutiva incorporó la posibilidad de ocupar penas sustitutivas con monitoreo telemático y de ahí que se incorporara un informe financiero en este proyecto. Este proyecto tiene como objeto evitar la encarcelación de niños y niñas hasta los 3 años y a la vez mantener el apego con sus madres. Y para eso el proyecto propone en el fondo dos medidas. Una es establecer la improcedencia de la prisión preventiva respecto de las mujeres embarazadas o madres de niños hasta 3 años y por otro lado habilitar la posibilidad de que tengan sustitución de penas privativas de libertad sin exigir el cumplimiento cabal de los requisitos de la Ley 18.216. En su contenido actual, como adelantaba Estefanía, el proyecto quedó con un nudo crítico importante, que es que se aprobaron dos normas que entendemos contradictorias. Primero, se incorporaron modificaciones al artículo 139 del Código Procesal Penal, en donde se ordena, el tribunal debe sustituir la prisión preventiva en los casos que señalé. Y además se incorporó un artículo 139 bis que faculta al tribunal para preferir esta sustitución. Entonces se incorporó una regla imperativa y una facultativa que hace que no pueden convivir entre sí. Además, en el 139 bis se amplió el ámbito de aplicación de este proyecto a
incorporando, además de las mujeres embarazadas y las madres de niños menores de 2 años, a los cuidadores, a quienes tuvieran el cuidado personal de estos niños. Eso no está financiado, no está en el informe financiero y también es un ámbito, o sea, un número de personas como muy difícil de cuantificar porque no hay como regularidad en general respecto de quién tiene el cuidado personal. ¿Eso fue incorporado a la Comisión de Seguridad? Sí, ese es 139 bis. No lo recuerdo. Sí, el Ejecutivo no estuvo de acuerdo nunca, se hizo presente también que no estaba dentro del informe financiero. Sí, se hizo una indicación por parte de los parlamentarios para eso. Lo de la incorporación de los cuidadores, claro, para nosotros no. ¿Amplía el universo de quienes van a tener un financiamiento? ¿Amplía el universo? Entiendo que la medida lo que hace es 139 bis, de acuerdo a lo que yo le entiendo a usted, es ampliar el universo de personas que pudieran beneficiarse y eso tiene un impacto económico financiero, ¿no? Claro, porque se amplía esta posibilidad, se amplía tanto en la prisión preventiva como también en la habilitar para también está para las penas sustitutivas, también se incluyó a estos cuidadores. Ya, pero, ¿y eso no es potestad del Ejecutivo, una indicación de esa naturaleza? Sí. No puede aclarar. Y por último, nadie solicitó la admisibilidad tampoco, porque yo puedo entender que, no sé, puede haber un senador o un presidente de comisión que crea que está bien, pero nadie levantó la mano. O sea, sí, nosotros siempre nos opusimos a eso, pero fue aprobado de esa forma. No tenemos facultades para... No, al tiro senador Córdoba, no tenemos facultad para eso, pero entiendo, creo que eso puede ser público, que la propuesta que trae el Ministerio de Justicia es ver si esto pudiera volver a la Comisión de Seguridad para revisarlo ahí, pero eso hay que pedirlo en la sala. O sea, no tengo dificultad, pero estaban citados y hay que escuchar por qué. Juan Antonio. En la misma línea suya, presidente, lo que sería importante, yo no tengo la historia de la seguridad, si el Ejecutivo reclamó o no la admisibilidad, porque también es importante para estos efectos, digamos, ¿no? Sí. ¿La reclamó? Yo entiendo que sí, que en su momento también se señaló que se consideraba inadmisible porque pero no fue estaba votado, financiado. así que, perdón que sea, eso no eso es lo que de alguna manera a nosotros nos importa eso, digamos, si puede, a mí por lo menos, ¿no? Bueno, yo necesito que por último me formalice lo que me plantearon antes de la sesión, que era la intención de que no tramitáramos el proyecto más en la Comisión de Hacienda, a la espera de que el Ministerio de Justicia va a esperar que alguien de los senadores pida que vuelva a la Comisión de Seguridad. ¿Eso es correcto? Sí, esa es la idea, Okay. porque justamente por lo que planteaba, por este problema de los cuidadores, también por el problema de que están estas dos normas contradictorias. Perfecto. Sí, eso va a ser la tarde. Sí, señor presidente, quiero hacer presente para el Ejecutivo es muy relevante este proyecto, particularmente porque tiene una intención, que es que la niñez, la primera infancia, efectivamente, sea protegida. Acá el Ejecutivo presentó un informe financiero bastante serio en base a los antecedentes que nosotros pudimos tener de Creciendo Juntos. Efectivamente, al año 2023 teníamos 133 mujeres en esta situación con hijos o lactantes menores de 2 años que podían efectivamente incorporarse a este proyecto. Hoy día tenemos una cuantificación de 153 niños o niñas más lactantes efectivamente que están en esto, pero efectivamente hay una imposibilidad de proyectar particularmente el número de cuidadores como se piensa. Entonces queríamos levantarlo acá en la Comisión de Hacienda, nos parece relevante este punto y efectivamente si pudiésemos retomar la discusión en la Comisión de Seguridad. Perfecto. ¿Se entiende perfectamente? ¿Ministro, quiere agregar algo? Yo estoy aquí por el proyecto siguiente, pero solo hay unos pesos de por medio. Pero aparte de la consideración de los costos, que sin duda pueden ser significativos, yo creo que así como se corre el riesgo de desnaturalizar el sentido del proyecto que presentó el Ejecutivo, también se corre el riesgo de desnaturalizar todo lo que se está tratando de hacer en materia de cuidadores.
porque si al final el tema de los cuidadores termina siendo una justificación para, en fin, eludir, suavizar una serie de otras cosas, vamos a tener mucha gente declarándose cuidador y lo que se está tratando de hacer con la política de cuidados va a terminar siendo desprestigiado por ese tipo de aplicación. Perfecto. Bien, entonces propongo que lo dejamos hasta acá. Se pedirá en la sala entonces que la venia de la sala, no sé, para que vuelva a seguridad. Ya. Muy bien, muchas gracias. Ahora con el siguiente proyecto, es el proyecto que adopta medidas para combatir el sobreendeudamiento. El estado del arte es el siguiente. Les quiero pedir atención porque vamos a estar contrarreloj y este proyecto se abrió un plazo para indicaciones que venció el lunes en la tarde. Se presentaron alrededor de 44 indicaciones, entre las que presentó el Ejecutivo y algunos señores parlamentarios, señoras parlamentarias. Esas indicaciones versa sobre los distintos aspectos del proyecto y la idea es conocer el contenido de las indicaciones, al menos las que presentó el Ejecutivo, ¿ya? Tanto en los temas propiamente tal sobre endeudamiento, como podríamos decir, que son los menos, y también conocer las medidas que hice relación con el llamado fraude de tarjetas. Mi intención es sesionar hoy día, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 12:30? Hasta las 12. Ya, nos queda una hora, así que hay que meterle chala y después el día lunes, a las 10:30 de la mañana, al menos hasta las 13:30 voy a citar, el lunes, y eventualmente el martes también para terminar. Pero ojalá lo vamos a sacar el lunes. Quiero decir. Ya. Ministro Marcel, su secretaria Heidi Bender, te doy la bienvenida. Don Alejandro también, coordinador de mercados de capitales. Mario, te dejamos. Muchas gracias, presidente. Como hemos señalado, este es un proyecto que tiene mucha importancia para el Ejecutivo, tanto por los temas que están relacionados con el acceso al crédito, limitar el endeudamiento y el tema de fraude con tarjeta. En algún momento se planteó la posibilidad de cambiar el título del proyecto de tal manera que reflejara más estrictamente su contenido. Yo no tengo muy claro cómo se hace eso, si es parte de las indicaciones o de acuerdo a las comisiones, pero si se quisiera hacer, nosotros estaríamos disponibles a hacerlo. Ahora, en cuanto a las indicaciones que sí se han hecho, la propuesta del Ejecutivo en la lámina siguiente incluye varios insumos, por supuesto la discusión que se dio en la comisión, hay un informe también de la Corte Suprema, temas que se plantearon en las audiencias, temas que se discutieron en la mesa de asesores, que es, digamos, de donde proviene el grueso de las indicaciones. En esa mesa de asesores también se recibieron minutas de los senadores Núñez y Coloma. Y por último tenemos algunos insumos del Servicio de Impuestos Internos del Ministerio Público. Entonces, todo eso es lo que informa las indicaciones que se están presentando. Vamos a presentarla aquí siguiendo el mismo orden del proyecto, partiendo por las reformas a la Ley 21.543, que crea FOGAES, que como sabemos, ¿cierto?, se destinó a otorgar garantías especiales, particularmente a
créditos al sector de la construcción inmobiliario y crédito hipotecario. Entonces, dentro de las indicaciones en esta parte, en el artículo primero, se modifica el aporte, o sea, el aporte al patrimonio del fondo, de tal manera de poder incrementar sus operaciones. Este se incrementa de 165 millones de dólares a 208 millones de dólares. Esta diferencia corresponde fundamentalmente a la incorporación acá de recursos de digamos, a alcanzar un volumen de actividad mayor en términos del otorgamiento de las garantías, y en parte se compensa con el hecho de que otras garantías del Estado, como es el caso de FOGAPE, se han ido reduciendo a medida que se han ido pagando los créditos que se otorgaron con esas garantías. Entonces, en términos netos, en términos del conjunto de garantías asumidas por el Estado, no hace una diferencia en términos de garantías del Estado en su conjunto. En la siguiente indicación, que es el artículo sexto, inciso segundo, se hacen modificaciones que surgen de sugerencias del Servicio de Impuestos Internos para aclarar cómo opera el mecanismo de retención. Entonces ahí está señalado, está destacado en azul, las modificaciones que no cambian el sentido de la norma, pero sí digamos, dejan más claro para el propio Servicio de Impuestos Internos y para la Tesorería cómo operaría este mecanismo. Y en particular, ¿cierto? Señala que cuando el deudor no tiene un saldo a favor en su declaración anual de impuestos, entonces el pago tiene que hacerse a la Tesorería General de la República en su función, ¿cierto?, de realizar las cobranzas por parte del Estado. En el artículo siguiente se incluye, la modificación que se incluye es una aclaración que permite materializar la excepción que se establece en el inciso tercero en favor de proyectos con mandantes públicos. Es decir, que proyectos con mandantes públicos tienen preferencia o tienen un cupo adicional respecto del otorgamiento de estas garantías para créditos, en este caso a los proveedores. Eso es lo que está destacado ahí, nuevamente destacado en azul. Luego, en el artículo segundo transitorio, inciso 11º, se busca extender el programa de garantías para créditos a la construcción hasta diciembre del 2024. Esto el programa ya lo hacía para el programa de vivienda. Se agrega entonces el programa para la construcción y permite, cierto, podría requerir algún tipo de focalización en el reglamento, pero eso no es materia propiamente de la ley. La siguiente modificación, que es al artículo quinto transitorio, inciso segundo, se busca otorgar una habilitación legal para solicitar información al Servicio de Impuestos Internos por parte del administrador del fondo, para objeto de poder acreditar que el ingreso mensual bruto, en virtud del cual se determina la elegibilidad para las garantías, efectivamente esté debidamente respaldado. Todo eso entonces corresponde a las indicaciones que se efectúan en el capítulo relacionado con FOGAES. Entiendo que en este capítulo no hay indicaciones de parlamentarios. ¿Ah? Pero no siempre es una limitación. Luego tenemos las indicaciones a la ley 20.009, que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares y usuarios de tarjetas de pago, transacción electrónica, en el caso de extravío, hurto, robo o fraude. Acá en esta presentación nos referimos solo a las indicaciones del Ejecutivo.
ahora hay varias de estas indicaciones que surgen de planteamientos que hicieron los senadores, ya sea en la comisión o en la mesa, técnica, sin perjuicio de las que luego han presentado directamente para la discusión en particular del proyecto. Entonces, la primera indicación, que es el artículo 4 del proyecto de ley, responde que los plazos para desconocer transacciones se han señalado como muy extensos, y se propone acotar el plazo desde 120 a 60 días corridos desde la fecha de aviso efectuado por el usuario. Estos 60 días se suman a los 45 días que ya contempla el vencimiento de una cuenta o el envío de una cartola. De todas maneras, comparado con los 120 días, ¿cierto?, reduce los incentivos a desconocer transacciones, aún de manera involuntaria, por no recordar transacciones de tanta antigüedad. Entonces, lo que hace es reducir el plazo de 120 a 60 días corridos anteriores a la fecha del aviso efectuado por el usuario, y este aviso, ¿cierto?, a su vez está dentro de los plazos en los cuales el usuario recibe la información, recibe la cartola por parte del banco. O sea, ¿puedo hacer una pregunta, presidente? Solo en aras de entender bien, porque como esto es... Eso quiere decir que una vez que uno detecta un movimiento que considere irregular, en este caso por cartola o por información electrónica que le llegue de algún tipo, tiene máximo 60 días, hasta 60 días. Eso significa. Así es. Luego tenemos la propuesta de un inciso cuarto nuevo, que es para asegurar una adecuada comunicación con el sistema de persecución penal, considerando la actividad delictual que se ha observado en torno a esta normativa. Esta establece la obligación de realizar una denuncia de los hechos constitutivos de delito de fraude ante el Ministerio Público, funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigación o cualquier tribunal con competencia criminal. De esta manera se busca resguardar al consumidor con los plazos de reembolso que contarán desde el aviso, sin perjuicio de la obligación de presentar el respaldo de la denuncia en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para esa restitución. Son distintas opciones, no que tenga que ir a todas esas instituciones, porque el único o que hay es el tribunal, o ante cualquier tribunal. No, claro. No... Ante el Ministerio Público, funcionario de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, o antes. Es una pregunta, me imagino que debe ser... Sí. Ya, pero después afinamos la reacción. Senador García. Sí, presidente, para ir aclarando dudas. A mí me parece bien este inciso cuarto nuevo, tiene bastante lógica. Sin embargo, la frase que dice: si el referido respaldo fuere presentado de manera extemporánea, el respaldo que tiene que presentar el tarjetaviente, ¿verdad?, el plazo para que el emisor cancele los cargos o restituya los fondos será de 24 horas desde la presentación por parte del usuario. A mí me suena como un contrasentido, porque si la persona lo presenta extemporáneamente, pero le estamos fijando al emisor un plazo de 24 horas para restituir los fondos, ¿o estoy leyendo mal? Sí. O sea, esto está relacionado, o sea, esta oración parte haciendo referencia a si el respaldo se presenta de manera extemporánea. Es decir, si se han vencido los 5 días o los 10 días que están propuestos, ¿cierto?, en el proyecto ahora, para efectuar el reembolso. Es decir, se vencieron los 5 días o los 10 días, el usuario no presentó la evidencia de haber hecho la denuncia, lo hace el día 12 o 14, y en ese caso, como ya pasaron los 5 o 10 días, ¿es cierto?, se reduce el plazo para que el emisor haga el reembolso a 24 horas. ¿Ah? Una parte, este artículo 4 nuevo, este inciso, le pone una exigencia al tarjetaviente que entiende que ha habido un fraude.
pero se le exige un requisito, que es que vaya a dejar constancia, digamos, o no a denunciarlo. Pero al mismo tiempo, porque el proyecto inicial da 5 días hábiles, me parece, para restituir la plata. Entiendo que en el proyecto viene extendido a 10 días. Entonces, lo que está diciendo este proyecto es que cuando alguien fue a hacer la denuncia, pero no volvió, y como ya pasaron los 10 días, o los 5 que están en el proyecto, al banco le van a dar, o a la institución financiera, 24 horas nomás, para restituirlo. Eso es lo que trata, es como es como hacerse cargo que ya pasaron los 5 o los 10 días, depende de lo que aprobemos. Ya. Para entender, ¿no tiene que ver con que el emisor del respaldo se retrase? Ese es el punto, ¿no? Porque dice, deberá entregar un respaldo al... Entiendo, que no hizo nada. De cuando decía etcétera, mientras esté en el plazo de 60 días. ¿Sí, no? En el plazo de 60 días que vimos antes, Claro. él puede decir en qué minuto ir a hacer el reclamo. Ya pasaron los 5 días y los 24 horas le dan la plata. Ya. Sí, oigo. Ya, pero la filosofía de esto no es tanto el plazo, sino que otra forma de enfrentar el tema, digamos, porque hasta ahora es una exigencia de ir y presentar la denuncia para poder hacer una investigación. O sea, yo entiendo que esto es más bien un desincentivo a la masificación, por así decir, del fraude. Ese es el tema medular, digamos. Ya, que eso, Claro. creo que eso es el eje de la discusión, digo, más allá podemos discutir el plazo, pero el eje es agregar este requisito que me parece que es clave si uno quiere generar un desincentivo para estos efectos, de una forma más bien... Esto se discutió mucho en la Comisión Técnica, por eso lo digo, estaba viendo el informe, digamos, y esto fue parte bien medular de lo que se discutió, por eso que quería entenderlo bien, que había un cierto acuerdo en esa línea. Claro, porque si no simplemente va a estar diciendo, claro, yo voy y digo, no, esto exige, porque uno hace una denuncia también hay una seguridad que lo que he denunciado es cierto, digamos, entonces ya si era falso ya genera otro tipo de efecto jurídico, digamos, y eso es lo que se busca, supongo, y eso es lo razonable. Sí, presidente. Sí, o sea, claro, los economistas tendemos a mirarlo, ¿cierto?, como incentivos. Pero también, ¿cierto?, desde un punto de vista legal, desde el momento en que la persona está denunciando un fraude, o sea, está desconociendo una operación señalando, digamos, que da origen a la presunción de un fraude, es lógico que la persona tenga que hacer la denuncia de ese hecho doloso. Y no quede simplemente, como dice el presidente, como una cuestión entre privados. Tengo a senador Núñez y senador García. No, yo comparto la idea de que la persona que se ve afectada por una estafa o un fraude se haga responsable de esa situación y haga la denuncia. ¿Ya? Pero como esto afecta a personas que son de la condición social más heterogénea y en lugares que pueden ser bastante apartados, es muy relevante que quede claro que yo entiendo, y me gustaría, si hay abogados que sepan más de esto que yo, por favor, que la denuncia al Ministerio Público se puede hacer a través de una página web y que la denuncia ante funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, son procesos fáciles de hacer, independiente, y después se emite un respaldo, porque el punto sea que no vaya a ocurrir que este sistema de denuncia requiere, por ejemplo, un abogado y ahí ya hay un costo asociado para la persona que vivió el fraude. Entonces, yo lo entiendo así, por eso entiendo el punto, pero lo sería... quiero señalar. Está bien, pero es relevante señalarlo. O sea, me dijeron, el Ministerio Público se llena una página web y se hace la denuncia. O la comisaría virtual, que todos nos acostumbramos a usar la... Comisaría virtual. Y en cualquier caso uno puede estar seguro de que probablemente no hay ningún lugar de Chile donde haya un banco, porque todo, ¿cierto?, hay que hacer la denuncia presencialmente, y donde no haya al mismo tiempo una comisaría, un retén. Sí. ¿Está el senador García? Presidente, ministro, ¿esto significa entonces que estos fraudes que hoy día están, bueno, no sé si hoy día los resuelve los juzgados de policía locales, yo entiendo que no está ocurriendo nada desde ese punto de vista, ¿no? Pero
significa que lo va a investigar el Ministerio Público y que las sanciones serían penales si se llega a comprobar o si llega a determinar quiénes fueron los responsables del fraude. Porque Sí, eso yo creo que sería muy bueno y un desincentivo enorme a que esto continúe. Claro. De hecho, una de las preguntas que siempre nos hemos formulado aquí es por qué, habiendo un fraude masivo, porque eso es lo que hemos escuchado particularmente en el Banco del Estado, masivo, reiterado, produce alarma pública, o sea, una serie de componentes que perjuicio al fisco, te lo ha planteado, digamos, muy directamente, de que finalmente por la vía de disminuir los excedentes del Banco de Estado termina perjudicando los ingresos fiscales. Y eso es así, po. Entonces, a mí me parece del todo necesario que esto sea investigado por el Ministerio Público y las sanciones sean penales. Creo que lo que tenemos hoy día, creo que la norma que tenemos hoy día nunca se puso en la eventualidad de que esto se prestara para fraude, fuera más bien para resolver con buen criterio, con buena vecindad, o sea, digamos con un criterio de buena vecindad, la situación que se podía producir entre el emisor y el tarjetaviente, que se suponía que era un problema digital básicamente, pero no el autorrobo. Sí, senador Coloma. Va a ser muy justo. Algo de eso advirtió el gobierno de la época y el Banco Central de la época, para ser bien preciso, digamos. Y en esta comisión, ya que está en su... Eso precisamente fue el temor que tenía. O sea, yo revisé para atrás y muchas de las intervenciones eran... El Ministerio de Hacienda de la época decía, esto, ojo, porque puede prestarse para autofraude. El Banco Central planteó lo mismo. Entonces, y aquí pasó algo que uno puede decir fue inadvertido. Lo que pasa es que fue desoído. Incluso fueron con votaciones contrapuestas, digamos. Pero pasó, lamentablemente, probablemente ni las aprehensiones más pesimistas se acercaron a lo ocurrido, porque se entendía que era algo que podía ocurrir. Pero eso lo pasé bien fidedigno respecto de cómo fue el proceso, porque nos tocó verlo, digamos. Entonces, ahora yo entiendo, y eso por lo menos quiero dejar claro. Entonces aquí estamos tratando de repensar a lo que es relevante en materia de ayudar a las víctimas de un fraude real, voy a usar esa expresión, digamos, que pueda tener velocidad de respuesta, pero no entender que hoy día, como dijo el ministro, me quedó la cifra dando vuelta, que en febrero hubo 37 millones de dólares, digamos, en este tipo el Banco Estado, en este tipo de acciones, que ya es una cantidad, y eso es como toda la utilidad del año, yo creo, o sea, proyectado por 12, no sé, estamos hablando de 500 millones de dólares, no sé cuánto será, pero estamos hablando de ese orden de magnitud, de eventualmente 500 millones, 400 millones de dólares en un año, de que para el Banco del Estado, para el fisco y también, oiga, para la banca en general, digamos. Nadie puede funcionar, digamos, con un porcentaje de este nivel, y eso es lo que estamos tratando de pensar en esta instancia. Y obviamente yo entiendo que fórmulas como la denuncia tiene que ser en un formato, y eso se discutió en la Comisión Técnica, que sea, como son hartos casos, que sea bien fácil y no suponga un abogado, digamos, que efectivamente que eso sería uno con... Va a ser bueno, es que eso es lo que iba a decir, que a propósito de lo que dice el senador Insulza, claro, pero aquí pueden llegar miles de denuncias, o sea, no es tan... pero es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Ministro, ¿me pide la palabra? Sí, no solo quería precisar que en este artículo recoge cierto, el tema de la denuncia cuando el tarjetaviente es la víctima de un fraude, ¿cierto? O declara ser víctima de un fraude. Los temas a los cuales se refería el senador García por su intermedio tienen que ver en los casos en que el tarjetaviente pasa a ser de víctima a victimario de un fraude a través de, en fin, de algún esquema, organización o simplemente una declaración falsa. Eso está recogido más adelante en el articulado y en las indicaciones, porque también se refuerzan las indicaciones. Continúe, ministro. Senador Insulza. Yo entiendo que el sentido de esta ley ha sido siempre el evitar un fraude que es masivo. Yo entiendo que hay casos de gente que efectivamente sufrió el perjuicio, que no creo que sean tan masivos como el fraude que se está cometiendo. Entonces yo no soy en general muy partidario de modificar en beneficio de unos pocos lo que está tratando de salvar los recursos del Estado de esta manera. En beneficio de muchos. Claro.
Entonces, yo la verdad es que por eso siempre pensé que era bueno cambiarle el nombre y poner derechamente combatir el fraude. No me gusta la palabra autofraude, porque es fraude al fisco del Estado. Y a los bancos, ya el Banco del Estado en este caso, pero a los bancos en general. Y no estoy tampoco por modificar mucho plazo. Yo pienso esto de las 24 horas para entregar el dinero, me parece francamente que deberíamos revisarlo, al menos conversarlo. Yo quisiera saber las razones por las cuales después de una persona que no ha hecho hasta tiempo la gestión, tienen que devolver la plata en 24 horas. Yo diría que por lo menos debería ser el plazo, se podría renovar el plazo efectivamente. Es decir, que tendrá 5 días de nuevamente, pero no 24 horas, realmente parece un poquito facilitador. Sí, Miguel. Gracias. Ministro, ¿quiere...? Sí, o sea, solo para explicarlo así bien concretamente. O sea, tenemos el caso de una persona que concurrió al banco, ¿cierto? Y dijo, desconoce una transacción y el banco le dice, mire, esto se lo podemos restituir en 5 días o 10 días, pero usted tiene que hacer la denuncia a Carabineros, qué sé yo. Ya, pasan los 5 días, la persona no ha hecho todavía la denuncia a Carabineros, por lo tanto no le van a hacer todavía el reembolso. Lo hace, ¿cierto?, qué sé yo, 2 días más tarde, con 2 días de atraso. ¿Ah? Entonces el tema es si cuando eso ocurre, dado que el banco ya sabe que la denuncia se hizo, o sea que digamos que la persona desconoció la operación 5 días, o en este caso 7 días antes, si acaso debería empezar a correr de nuevo desde cero el plazo que tiene el banco o ser un plazo más reducido. Ese es básicamente el punto acá. O sea, quien denunció, quien desconoció pero no denunció. Claro. Yo entiendo que lo que tiene que hacerse es que, bueno, es que eso, aquí hay un tema de procedimiento que puede ser medio aburrido, pero una persona en tarjeta viente va y desconoce una transacción y para desconocerlo lo hace ante la institución financiera, ¿correcto? Sí, así es. Ahí. Y lo que está diciendo este proyecto, este artículo, es que se le exige que cuando haga la denuncia el desconocimiento del movimiento, la transacción, tiene que ir después de eso a la policía, Carabineros, Ministerio Público y volver con un respaldo que acredite que hizo la denuncia, ¿correcto? Claro. Ese es el criterio. Entonces lo que señala el ministro es que la ley como opera hoy día son 5 días. Yo pongo mi transacción menos de 35 UF y en 5 días hábiles tengo las lucas de vuelta. Esa es la ley hoy día. ¿Ah? Aquí lo que se dice es, si usted va a hacer la denuncia, con la ley actual corren los plazos y le tienen que devolver en 5 días hábiles. Con esta propuesta le dice, usted hizo la denuncia, pero tiene que ir, bueno, la dice, desconoció, perdón, y tiene que ir a hacer la denuncia ahora a un tribunal del crimen, Ministerio Público, todo esto. Carabineros. Sí, Carabineros alguno de ellos yo entiendo que votó. No sé, porque si No, solo uno. bueno, pues eso para poner 17. ¿Ah? Es que como está redactado se podía entender. Ya no. ¿Ah? Entonces, y esa persona que si lo hace se deja pasar 10 días, el banco ya está notificado ya de que había una... Eso es lo que está, o sea, no hay un premio, digamos. Exactamente. Ya. Bueno. Además estamos hablando de proteger a los que están bien, pues. A los que no están haciendo fraude, la idea. Porque tal vez los que hacen fraude no van a llegar a esta etapa ya. Pues. Bueno, algunos se incentivará de ir al Ministerio Público. Ahora sí van 2 millones de gente, da lo mismo. Sí, estamos conociendo la indicación. Ya, ministro, vamos. Ya, la siguiente indicación es el artículo 4º, inciso final del proyecto de ley. Es una indicación que surge a propuesta de la CMF para vincular el cumplimiento de los estándares de seguridad a una efectiva protección del usuario bancario, en el entendido que la institución bancaria es la que se encuentra en posición para adoptar las medidas de seguridad. Entonces, en el fondo, establece que la Comisión para el Mercado Financiero establece estándares mínimos de seguridad, registro y autenticación, y si esos estándares no se cumplen, entonces el emisor es responsable de su incumplimiento y por lo tanto, y eso bueno, tiene implicancias para las sanciones que puede aplicar la propia CMF, de tal manera de hacer efectivo, ¿cierto?, estas exigencias de estándares adicionales. Esto es hacerle más exigente a los bancos el cumplimiento de las medidas de seguridad conforme a las instrucciones de la CMF, donde ya no baste simplemente con lo actual, sino que
ponerle presión sobre ese punto. Me parece bien. Claro, o sea, como sabemos, ¿cierto? Los mecanismos de autenticación han ido evolucionando en el tiempo. En principio uno le dan una tarjeta, ¿cierto? Después se le agregó el chip, después se le agregó una clave, una segunda clave, medios de verificación biométrico, etcétera, ¿ah? Y eso seguramente va a seguir evolucionando en el futuro. Entonces, por eso se le da esa facultad a la CMF y con esta indicación se refuerza su capacidad para hacerlo efectivo, o sea, volverlo, o sea, asegurarse que cumplan los emisores con esos estándares. Y también que el emisor pueda decir cumplir con los estándares para estos efectos. Claro. Más adelante, sí, están todos los estándares cumplidos. Ya, después en la siguiente indicación, que es un artículo bis nuevo, incorpora una propuesta que hizo el senador Coloma a la mesa de asesores para consagrar un principio de uso responsable de los medios de pago y señala, es cierto, que los usuarios deben informarse, adoptar medidas de seguridad para prevenir el uso indebido, el fraude, etcétera, y que para estos efectos las entidades reguladas por esta ley, o sea, los bancos, deberán proporcionar de manera periódica, clara, accesible, actualizada toda la información necesaria sobre medios de seguridad y las instrucciones de uso seguro a sus usuarios, promoviendo prácticas responsables en manejo de los medios de pago. ¿Ah? O sea, como sabemos actualmente, muchas veces a uno le llegan comunicaciones del banco que dice no facilite sus claves, no le dé sus claves a otra persona. Entonces esto es como para reforzar esa labor de información y de responsabilidad del usuario. Senador Núñez. Sí, presidente, lo que pasa es que nosotros estudiamos esta indicación, entendemos el sentido que tiene y lo compartimos, ¿ya? Porque es como reiterar algo que el usuario debe contemplar como parte de sus deberes, pero tenemos la inquietud de que esto pueda llevar a relativizar el estándar de dolo o culpa grave que debe mostrar el banco cuando se produce un fraude, un autofraude, un fraude, ya que eso va en contra del espíritu original de esta ley, de la ley que originó esta norma, porque yo aquí quiero discrepar de una cosa que se ha planteado tal vez. O sea, esta ley cuando se crea tuvo una lógica muy importante. O sea, si yo tengo una tarjeta o un instrumento bancario, es el instituto emisor quien es responsable según normas de la ley del consumidor, y esto es válido para cualquier artículo que yo adquiera, un auto, un televisor o una tarjeta bancaria, es el emisor quien debe dar garantías de la calidad o de la seguridad del producto que yo recibo, ¿ya? Por lo tanto, no es el cliente responsable de la seguridad que tiene la tarjeta. En el caso, por ejemplo, de un banco, es el banco el responsable. Otra cosa es que yo, en una acción dolosa, engañe al banco y le diga mentirosamente, mire, me vulneraron la seguridad cuando en realidad yo conspiré con alguien para hacer un fraude. Es otra cosa totalmente distinta, eso tiene que estar castigado. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que esto puede relativizar la responsabilidad del banco. Entonces, yo propondría, porque entendemos el espíritu de la indicación, alguna frase que dijera, por ejemplo, la infracción a lo dispuesto en este artículo no se entenderá en ningún caso como constitutivo de culpa grave o de dolo. Creo que eso puede ser una forma de tomar la idea que está en la indicación sin que relativice la responsabilidad que tiene el banco. El banco es el que tiene que demostrar que hubo dolo o culpa grave ante una situación de este tipo, digamos, irregular. Esa es la inquietud, presidente. Pero lo dejo si quiere para el debate en particular. Yo propongo que sigamos avanzando porque esto va a ser tema de los que va... Yo también tengo opinión y tengo una diferencia, porque si se exigen 3 o 4 procesos de certificación, validación, biométrico, ponga el dedo, dame la clave, le enviamos el PIN, el SMS, etcétera, y así todo, alguien fue y sacó plata con un cajero, ahora lo compró por ventanilla, es bien difícil. O sea, yo no sé cuántas personas le entrega la tarjeta con las claves y después dice que sí, que está buena la operación. ¿Me explico? Eso es lo que está ocurriendo. Pero bueno, sí. Ministro. O sea, yo creo que lo que plantea el senador Núñez por su intermedio, presidente, es más bien un tema, llamémosle como de disonancia cognitiva, de que partir un artículo, ¿cierto?, diciendo que el usuario debe informarse y adoptar las medidas de seguridad, como que aparece como contradictorio con la lógica de esta ley en general, ¿cierto?, que es proteger al usuario. Ahora, esto que está acá en este artículo no incide sobre ninguna de las otras cosas que están en el proyecto. O sea, no condiciona el acceso a los procedimientos, no altera la carga de la prueba, ni tiene sanción para los usuarios, sino que es
digamos, se plantea como algo, digamos, como responsabilidad propia de alguien que usa un producto financiero. Me entiendo que es un poco el sentido, pero no tiene, digamos, no hay, en referencia a este artículo, no hay ninguna diferencia en las normas que están después sobre, ¿cierto?, la protección del usuario. Sí. No, además que hay que ver esta norma en concordancia con el resto del texto, digamos, en el lugar. O sea, si uno lo mira como una norma solitaria, no, pero esto todo lo previo son las medidas que tienen que tomar los emisores, digamos. Entonces, que eso es re importante, no es que esto... Entonces, en ese contexto se agrega esto, pero no es despegado del resto de las nuevas obligaciones que se plantean respecto de los bancos y de la CMF, que va a tener otro rol. Dentro de eso se agrega un bis a estos efectos. O sea que, y esto vamos a ver el lunes, digamos, en su contexto global, y ahí se ve mucho más claramente cuál es el sentido. Ok, luego en el artículo, en la lámina siguiente, está un artículo quinto, una modificación al artículo quinto, inciso primero, que se refiere al tema de los plazos para la restitución. Entonces, acá este proyecto, ya en su versión original, extendía los plazos de 5 a 10 días hábiles, ¿ya? Y luego en esta indicación, ese plazo se extiende a 15 días hábiles en el caso de giro en cajero automático o giro retiros presenciales o cualquier otro canal físico. Esto surge a raíz de una sugerencia o comentarios del sindicato de Banco Estado, que en general planteó que podían considerarse plazos distintos para distintos canales. O sea, distintos, ¿cierto? O sea, diferenciar entre lo que es una operación, digamos, el uso de una tarjeta en un comercio como medio de pago al retiro de fondos de un cajero automático. Y esto, en virtud de que entiendo yo lo que planteó el sindicato, fueron dos cosas. Primero, el que se daba esto de que a veces las personas en el mismo acto, en una misma asistencia a un banco, ¿cierto?, hacían el retiro del cajero automático y a continuación hacían la denuncia. Y también hay que, para revisar la evidencia del cajero automático, aparentemente desde el punto de vista tecnológico se requiere más tiempo que en lo que son operaciones que pasan inmediatamente a una plataforma digital. Entiendo que esos son los temas que se plantean. Sí. Senador García. Sí, es que a propósito de lo que está diciendo el ministro, no sé si sería posible que el lunes pudiera, no sé si alguien de la CMF o de verdad no sé bien quién, pero alguien que nos ilustrara los controles que ha establecido la industria. Un poco para quedarnos también tranquilos de que se están adoptando todas las medidas para que cuando yo voy al cajero sea lo más seguro posible. O cuando voy a realizar una transacción, y claro, yo sé que hay transacciones y transacciones, pero sobre todo las que uno hace en el cajero automático, creo que sería bien bueno. Yo entiendo que hoy día se habla de 3 controles. También me han dicho de que hay algunos cajeros que tienen dispositivos que son todavía mucho más seguros porque permiten efectivamente saber quién entró, cuánto tiempo estuvo, etcétera. Pero yo no sé si era posible eso. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Entiendo, que se pretende conocer cuáles son las medidas que tienen de seguridad. Ahora, quizás podríamos pedirle al sistema financiero, a la asociación de bancos, que viniera alguno de sus técnicos a informarnos. Me imagino yo 10, 15 minutos, si no... Y ver si todas las instituciones tienen los mismos estándares. Esa es la otra. Sí, sí, pues puede haber un banco que, no sé, que tenga 50. Eso hoy día no lo define, no lo establece la CMF, ¿verdad? Los estándares mínimos ya. Sí. Presidente, a ver, yo entiendo que cuando vino Banco Estado explicó los estándares que aplican ellos como banco.
Eso no quiere decir que sean los mismos que aplique toda la industria, pero el punto que hace el senador García por su intermedio, presidente, creo que es muy relevante en relación al tema de los medios de autenticación. ¿Ah? Porque en el fondo lo que ocurre en el caso de algunos cajeros automáticos que se puede incorporar a algunos otros canales es la autenticación biométrica, que es distinto, ¿cierto?, de la autenticación por claves, chip, etcétera. ¿Ah? Vamos a ver cuando entremos en la discusión de las indicaciones, particularmente las indicaciones de los parlamentarios, que hay algunos temas que se están planteando de tipos adicionales de sospecha de fraude que se pueden relacionar con la diferencia entre autenticación por clave, etcétera, de la autenticación biométrica. ¿Ah? Porque los medios tradicionales de autenticación con claves siempre son vulnerables al phishing, pero no necesariamente la autenticación, o sea, no la autenticación biométrica, ¿cierto? Que significa la huella, el iris, la imagen, etcétera. Entonces, eso digamos, si es necesario explicar, o sea, contar de nuevo, o que alguien cuente más lo de la industria, lo podemos traer el lunes. Pero adicionalmente eso tiene algunas implicancias para lo que vamos a discutir en el proyecto en los temas de presunciones de actuaciones dolosas. ¿No? ¿Cuál es la lámina que viene ahora? Ya, en la lámina siguiente... Perdón, ministro, entiendo que ustedes van a invitar a la CMF o comunicarán para que venga. Sí. Esa responsabilidad está en el Ejecutivo para el lunes, ¿ok? Gracias. Ok. Ya, la siguiente lámina es una indicación al inciso final del artículo 5º, donde básicamente se reemplaza ese texto a partir de una propuesta del senador Coloma a la mesa técnica que busca clarificar mejor la redacción sobre la posibilidad de establecer más de un umbral y la forma en que esos umbrales se pueden revisar. Entonces, por eso en la indicación, es cierto, habla de uno o más umbrales de restitución en varias partes y luego, es cierto, la revisión de los umbrales vigentes o el cambio de uno o más de ellos. Luego hay una indicación al artículo 5 bis, inciso primero, que recoge una sugerencia del informe de la Corte Suprema en relación a la distinción. Sobre el punto anterior, para quedar claro, a mí este es uno de los temas que más me complican, el tema de que el umbral de devolución que hoy día está en la ley ya no quedaría en la ley, iría a un reglamento. Y además lo que yo entiendo es que el Ejecutivo está planteando que como hay, que habrían también distintos umbrales según sean las situaciones de fraude que se podrían provocar. Entonces, es radicalmente distinto que hoy día sepamos que hay 35 UF, 1.200.000 por ahí, Sí, de tope para una devolución, a que no sepamos cuál va a ser el margen. Porque alguien Todo podría... una devolución de 5 días, sin chistar. O sea, podría ser 5F. Y si a mí me roban 500.000 pesos y el tope de devolución es 5F, quedo con un delta bastante grande. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿hay alguna idea de cuál podría ser ese umbral? ¿O esto va a ser, y disculpe la expresión, porque así como los parlamentarios votamos discrecionalmente, con nuestro criterio, un reglamento también se puede fijar de manera discrecional? Y yo tengo un antecedente en las discusiones que hubo acá. El CERNAC planteó, por ejemplo, que el monto de devolución promedio se sitúa entre 300.000 y 334.000 pesos. Entonces yo podría pensar que ese es un criterio. A mí me parecería inapropiado, presidente, pasar de un tope de devolución de 35 UF a esa cifra. Entonces, como yo no quiero especular, y a mí me complica eso, porque si yo voto acá algo, yo puedo ser responsable de lo que voté y del umbral que fijamos. Si 35 UF es mucho y me dicen que tiene que ser diferenciado y queda en la ley, perfecto.
Pero cuando va un reglamento, no sé, el reglamento se hará en el Ministerio de Hacienda en consulta con la CMF, pero nosotros dejamos de tener... Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para ese umbral? Esa es mi preocupación. Por eso le planteo el tema. Creo que esto es súper relevante, porque le da certeza a alguien que vive, por ejemplo, de un salario mínimo y que le roban 400.000 pesos, no le dejan fácil el mes. Y yo sí conozco, presidente, y doy fe de casos que ha ocurrido eso. A la conserje de edificio en que yo vivo en La Serena le robaron 300.000 pesos, se los robaron. Yo confío absolutamente en la versión que ella me dio y estaba totalmente angustiada porque no pagaba una cuota y eso implicaba que entraba en deuda. Entonces, este no es un tema abstracto, porque claro, si fuera un tope de 5 millones uno dice, bueno, aquí hay alguien que se está embolsando, pero es distinto en las situaciones que se viven de manera cotidiana a la gente. Ministro, pide la palabra. Sí, por supuesto este es un dato, es un tema relevante en la ley. Actualmente está el tope de 35 UF. Hay indicaciones parlamentarias que son para fijar un tope, o sea, para mantener la flexibilidad para fijar mediante decreto, pero tener un tope dentro del cual se puede ejercer esa facultad. Que quede por reglamento, pero con tope. Claro. Hay otras sugerencias que son para ponerle un piso y otras para que quede en la ley. Entonces, o sea, para que no quede para un reglamento, sino que simplemente quede en la ley y está el tema de la diferenciación. Entonces, nosotros lo que les queríamos proponer para efectos de la discusión que sigue es agrupar los temas de tal manera de que podamos ver en conjunto las indicaciones del Ejecutivo, las de los parlamentarios y resolver respecto de ellas. Eso le vamos a plantear ahora al final. Pero justamente una de esas categorías son los parámetros, ¿ah? Plazos, límites, si están en la ley o son facultad del Ejecutivo. ¿Ah? Sí, por favor. Además, como se ve, tiene que ver con lo mismo que planteó en su momento el Banco del Estado, que tiene que ver con distintos medios de pago y producto. Eso es lo importante, claro, digamos, que precisamente eso fue recogido de la intervención de ellos, digamos, de que no es lo mismo, de repente, una sacada de plata al cajero, por así decirte, que el pago de una obligación, ventanilla o respecto a un tercero que es trazabilidad. Entonces, eso básicamente... Bueno, pero eso fue una idea que planteó el mismo sindicato, para ser bien del banco, para ser bien preciso. Pero veámoslo en su contexto, porque hay un montón de indicaciones. Sí, yo entiendo que lo planteó el Banco Estado y en algunas cosas el sindicato, y bienvenido sea, pero yo quiero volver a insistir en el punto que a mí me preocupa. O sea, si nosotros fijamos un tope, ya sea un tope para varios instrumentos distintos, los parlamentarios sabemos lo que votamos y somos responsables de eso. Que quede solo a reglamento, sin tener ningún tipo de limitación, a mí por lo menos me parece que eludimos una cuota responsable que tenemos. Porque además hoy día establece un tope de 35 UF, que me imagino tuvo que tener una razón por la cual se fijó, porque alguien por dicho, ¿y por qué no 50? O ¿por qué no 20? Yo no lo sé. Yo no quiero arbitrariamente decir, mire... ¿Qué 35 UF? Por eso digo, yo no sé cuál fue el motivo. Me imagino que hubo un argumento para ello. Pero yo sí tengo el argumento que la gente que tiene ingresos menores, por ejemplo el salario mínimo, sufre una estafa de 350.000 pesos, de 400.000 pesos, eso le afecta en su presupuesto mensual de forma súper relevante, que es distinto de otros salarios. Entonces, a mí me parece que no es inocuo este punto. Y cuando a mí el CERNAC me dice es que el promedio de la devolución está en 300.000 pesos, claro, si alguien podría usar ese criterio, que tiene una base, pero a mí me parecería que es muy bajo, como tope. Entonces, por eso quiero plantear la inquietud del tema. Ahora, como lo plantea el ministro, claro, podemos conversarlo, afinarlo, porque es un tema que está abierto el cómo se puede enfrentar, pero esto de que todo reglamento en esta materia me parece complejo. Eso, presidente. Bien, lo discutiremos en su oportunidad. Ministro, bien. Iba a hablar sobre la indicación de la Corte después Suprema. tenemos otra, siempre estamos revisando las indicaciones del Ejecutivo. Sí, correcto. ¿Cierto? Entonces, la siguiente es al artículo 5 bis, inciso primero, que responde a una sugerencia del informe de la Corte Suprema en relación a que en este artículo se haga referencia solo al dolo y no a la culpa grave.
O sea, en otras partes del proyecto, ¿cierto?, se califica o se habla de la existencia de dolo o culpa grave. Entonces, lo que nos plantea la Corte Suprema es que en este caso, cuando estamos hablando de suspender la cancelación de cargos, restitución de fondos, aparezca referido solo a los casos de dolo y no los de culpa grave. Entonces, esto lo vamos a ver en esta y en otras 2 o 3 indicaciones que tienen más o menos la misma lógica y provienen también de sugerencias de la Corte Suprema. La coherencia, porque la verdad es que una buena... Exactamente. Son 3 artículos, Sí. Eso viene después en el... Exactamente. El inciso segundo... el inciso sexto y luego el inciso final que está en la página 20 de la lámina 20 de la presentación. Después, si nos vamos a la lámina 19, también recoge una sugerencia del informe de la Corte Suprema para aclarar bien qué es lo que ocurre con los montos reclamados por fraude o presunto fraude por sobre el umbral de 35 UF cuando no se acoge la medida prejudicial. Entonces, agrega, ¿cierto?, en el inciso tercero, que en los montos en que exceden esa cantidad, el emisor puede continuar con la demanda de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 5 o restituir o cancelar los cargos correspondientes. ¿Ya? Entonces, es aclarar bien qué es lo que ocurre en el caso de operaciones que están sobre el umbral de 35 UF. En la lámina siguiente está nuevamente el tema de dolo o culpa grave y también qué es lo que ocurre con los montos reclamados sobre el umbral de 35 UF. En la lámina 21 se recoge también un comentario del informe de la Corte Suprema, en el sentido de que baste una condena de dolo o culpa grave para no reconocer en la ley un pase libre. Es decir, en este caso estamos hablando de casos en los cuales hay... ¿Estos son los casos de presunción? Sí. De presunción por la vía de reincidencia. Entonces, en lugar de que eso ocurra cuando el usuario tenga 2 o más sentencias firmes en un periodo de 5 años, sea cuando tenga una sentencia firme en el periodo de 5 años en que se reconozca la existencia de dolo o culpa grave en los términos del artículo 5. O sea, está referido a la reincidencia, y para que haya reincidencia no es necesario que haya 2 sentencias, basta con que haya una y ahora se presente nuevamente una situación similar. En la lámina 22 se incorporan sugerencias del senador Núñez a la mesa de asesores, también en esta tipificación de casos de dolo o de fraude, para ampliar el desconocimiento de transacciones a cuentas entre familiares directos o cuentas registradas con anterioridad, ¿cierto? Aquí recordemos que ya se incluía como presunción el caso de transacciones entre cuentas de la misma persona. Y entonces aquí se amplía para transacciones con cuentas de parientes, ¿cierto? O que haya una apertura de cuentas para efectos de realizar este tipo de operaciones. Después, en la lámina 23 se agregan las letras F y G como sugerencia del Sindicato de Trabajadores de Banco Estado para reconocer los casos de coordinación evidente y de giros en cajeros automáticos como hipótesis de autofraude físico o presencial. Entonces agrega la letra F cuando el emisor tuviera indicios suficientes de coordinación maliciosa
entre los usuarios para reclamar una o más operaciones en una misma oportunidad. Aquí se ha mencionado como ejemplo ciertos casos en los cuales se moviliza un conjunto de personas en un bus que llegan, ¿cierto? Lo ha mencionado el senador Coloma, y en la letra G es en el caso de los giros con cajeros automáticos, cuando se da esta situación que comentaba antes, en que la persona en un mismo acto o en la misma ida a un banco hace un giro en un cajero automático y a continuación va a la ventanilla a desconocer la misma operación. Después, en la lámina siguiente, tenemos una indicación artículo 5.4, inciso primero, inciso final, que agrega la vía para la determinación que se encomienda a la CMF, en el sentido de que no hay un sistema unificado de sentencias que permitan verificar la reincidencia, de manera de generar una alternativa administrativa, asignando en el informe financiero los recursos necesarios para su implementación. Entonces acá, para esto, se establece que la comisión llevará un registro de sentencias de casos en los cuales haya habido este tipo de fraude o de abusos de esta norma, permitiendo verificar la hipótesis de reincidencia. A ver, en lugar que me sople al oído, ¿por qué no lo contesta usted directamente? Gracias, presidente, por su intermedio. El sistema, como dice el ministro, es una alternativa administrativa, pensando que efectivamente no hay un registro unificado de sentencias, y por lo tanto lo que estamos pensando, al menos para efectos de este proyecto, es que sea el emisor que informe a la CMF cada vez que abre un procedimiento de suspensión. En el fondo comunica ese inicio del procedimiento y luego comunica también la sentencia. De manera que es de cargo del emisor avisar si es que el juzgado falló a su favor o en su contra, digamos, y con eso la CMF armar el registro. ¿No podría analizarse que los tribunales pudieran también informar a la CMF? Eso no termina bien. Porque conozco muchos casos. Esos informes, ustedes no tenemos un sistema unificado de sentencias. O sea, perdón que lo interrumpa, pero uno lo reclama en el ministerio, que de repente, para saber si una persona fue condenada, en otra instancia hay discrepancias respecto de los datos que llegan. Y eso es un problema que el Ejecutivo está preocupado de cómo generar la unificación de sentencias. Si no es, por ejemplo, en el caso de los pagos de pensiones, digamos, o los pasos, es que estamos hablando de una cantidad enorme. Justamente se está tratando de avanzar. Para ser preciso, es la ejecución de la sentencia, cuánto duran los plazos, cuál es el sentido, y eso nos falta mucho todavía para poder tener un sistema que funcione. Es un dato, ¿no? Senador Insulza. Perdí algo, mi presidente, pero ¿no existe algún registro de los que ya fueron estafados de esta manera, o sea, que han pedido varias devoluciones seguidas? Porque los bancos deberían tener, yo no creo, primero que los bancos deberían tener, y segundo que debería haber un procedimiento distinto para aquellos que perdieron su plata por tercera vez en 3 meses, en un mes. Claro. Pero parece que eso no existe. Por la presunción, por lo menos. No, es gente que sufre de bullying. Una persona siempre. Claro, le hacen bullying. Ahí está el ministro tratando de captar a través de la Catalina Codina. Ya. Sí, a ver, acá, ¿cierto? Lo que estamos hablando siempre es de los casos de reincidencia. O sea, de reincidencia en una conducta dolosa de parte del cliente. Entonces, ¿cómo asegurarse, cierto, que se puede aplicar esa causal, teniendo para esto el registro de estas causas? Y en eso, digamos, concordamos con el punto que señalaba el senador Coloma. O sea, nos ha tocado todo lo que ha sido la implementación de la ley sobre pensiones de alimentos, y eso ha sido tremendamente trabajoso.
con la Corte Suprema, o sea, con el Poder Judicial, por la dificultad para tener ¿cierto? Un registro actualizado de sentencia. Y por lo tanto el proyecto lo plantea que sea el emisor el que entregue esa información, porque en principio debería ser el principal interesado en que esté esa información al Y día. él va a tener la información porque fue el que ya le fallaron a favor o en contra. Claro. Ahora, otro caso distinto es lo que plantea el senador Insulza, que es cuando, sin que se haya constatado un dolo, hay un cliente, una persona, que hace múltiples denuncias con mucha frecuencia, qué sé yo, que tiene 20 desconocimientos de operaciones en un mes, que casualmente corresponde a todos los movimientos de su cuenta, de su tarjeta de crédito. En ese caso hay otra norma que está aquí en este proyecto que tiene que ver con que al agregarse nuevas denuncias se van sumando los montos y por lo tanto la medida que se traspasa el umbral de las 35 UF, entonces ya sigue un canal distinto para efectos de la restitución de los fondos. Ya, la última indicación que había al capítulo sobre ley de fraudes está en la lámina 25, donde el Ministerio Público propone mejorar el tipo penal. Entonces, donde incluye como indicación el inciso primero del artículo 7, por un lado el delito, digamos, como tipificación, definición de delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas, agregan la letra A al uso malicioso de tarjeta de pago, los giros en cajeros automáticos, y luego se agrega una letra o se reemplaza la letra B para incluir la obtención maliciosa para sí o para un tercero de la cancelación de los cargos, la restitución de fondos, sea desconociendo maliciosamente una operación con medios de pago a su titularidad, simulando la existencia de operaciones no autorizadas, provocándolas intencionalmente o presentándolas ante el emisor como ocurridas por causas o en circunstancias distintas a las verdaderas. Entonces, nuevamente, esta es fue una sugerencia del Ministerio Público para mejorar el tipo penal y que se puedan aplicar mejor las sanciones correspondientes. Después ya tenemos una indicación al DL 3472 que crea el FOGAPE, que busca eliminar la traba para repartición de recursos entre empresas de distinto tamaño, que es una dificultad que se ha encontrado en la operación de este programa, y que extiende los créditos con estas condiciones hasta el 31 de diciembre del 2024. O sea, elimina el que en las bases de licitación el administrador tenga que establecer un porcentaje total de garantía a licitar con una serie de límites respecto de las características de las empresas. Luego hay una norma que se agrega, que es el artículo 6º nuevo. Esta establece un beneficio tributario de exención de pago de impuestos de timbre y estampillas a la primera venta de bienes inmuebles habitacionales para reducir el costo de celebrar esos contratos. Recordemos que este proyecto, ¿cierto?, en la parte de crédito está aumentando los plazos y los recursos para otorgar garantías para créditos hipotecarios, y esto le agrega, ¿cierto?, y eso tiene el propósito de reducir el riesgo y por lo tanto el costo financiero, y esto lo reduce adicionalmente porque reduce un costo tributario de la operación, que es el impuesto de timbre y estampilla. Luego, y finalmente, hay modificaciones a las normas transitorias. En el artículo 4º transitorio se recoge una propuesta del senador Coloma a la mesa técnica para consagrar la idea de que la determinación y revisión de umbrales incluye distintos puntos de vista, ¿cierto? Esto que ya lo habíamos conversado, en este caso está aplicado a la norma transitoria, para tratar de propender el equilibrio entre estabilidad y resguardo del sistema financiero sin desproteger la protección de los derechos de los consumidores. Y por último, hay una modificación al artículo 6º transitorio
para mejorar la imputación de gastos, que nos lo hizo presente la Dirección de Presupuesto. Eso sería el conjunto de las indicaciones del Ejecutivo, que son en total 23, y luego tendríamos 11 indicaciones de 11 indicaciones parlamentarias. Han hecho indicaciones tanto el senador Galilea como el senador Núñez y la senadora Rincón. Creo que el senador Núñez junto con la senadora Pascual, me parece. Del Ejecutivo, más 11. No. Además, hay otras indicaciones de la senadora Rincón. Entonces, presidente, lo que nosotros sugeriríamos para la discusión del todo el capítulo de la ley de fraudes con tarjeta es mirar primero los temas que son normas de carácter más general, por ejemplo, la definición de autenticación. Hay una indicación que tiene ese propósito, estos temas de la obligación de los emisores de entregar información o alertar a los clientes respecto del uso correcto de la tarjeta. Hay varias cosas de ese tipo. Luego hay un conjunto de indicaciones que tienen que ver con estos temas paramétricos, o sea, los plazos para la restitución, los umbrales, ese tipo de cosas. Luego probablemente donde más indicaciones hay de las distintas fuentes es sobre la tipología de casos en que hay presunción de abuso de la norma o de fraude por parte del tarjetaviente, ¿no? Y por último están todas las indicaciones que tienen que ver con procedimientos judiciales, que tienen que ver con la parte, llamémosle, procesal del tema. Entonces, pensamos que si miramos las indicaciones con esa agrupación, creo que podemos facilitar la discusión en temas que son relativamente autocontenidos. Eso sería, presidente. Bien, yo le voy a hacer un alcance que la citación del lunes lo voy a extender hasta las 14 horas, porque si vamos a tener presentaciones de 10:30 a 14 el día lunes. Yo, como soy un optimista, creo que podemos avanzar muchísimo y si no despacharlo. ¿Estamos? O sea, lo que no conocemos ahora, y es tarea para nosotros, es ver las indicaciones de los parlamentarios, porque esas no las conocemos todavía, no hemos discutido, me refiero, eso me refiero. Bueno, ¿estamos? Pero el lunes íbamos a votar desde las 10. ¿Perdón? A votar, estaríamos citados para votar el lunes desde las 10. De los 10:30 a 14. Ya, bueno, para ir abordando las indicaciones e ir avanzando con la votación de las indicaciones. ¿Estamos? Sí, vamos a escuchar a la CMF con respecto a la información que solicitó el senador García. ¿Ministro? Sí, una consulta, presidente, porque los mecanismos de autentificación. ¿Esta sesión está convocada originalmente hasta la 1, me parece? No, hasta las 12. Ah, ya. No, era para ver si se alcanzaba a ver, si se podía alcanzar a votar los temas que no son de fraude con tarjeta, que son los de FOGAPE, o sea, de FOGAES y FOGAPE, en las cuales no ha habido indicaciones parlamentarias, ¿no? Sí, no hay ánimo de extender los 15 minutos y votamos. Bueno. ¿Cómo para votar algo, digo yo? Ya, el lunes. No, bueno. Listo, no hay un problema, no sé, está bien, ya. Bueno, partimos el lunes entonces. Muchas gracias, ministro, subsecretaria, asesores, Mercado Capitales, Senado Codú. Por eso cumplimos la sesión.